Mi nombre es Rubén Morales y comenzaré esta actividad definiendo y aclarando el concepto de Flip Learning, para posteriormente ir adentrándonos en este mundo. El Flip Learning, o clase invertida, se trata de un modelo pedagógico en el que la estructura de una clase tradicional y expositiva se invierte mediante el uso principalmente de las TIC. En una clase tradicional, el docente explica los diferentes contenidos en la propia aula, para que después en casa los alumnos realicen los pertinentes trabajos y tareas para consolidar los contenidos explicados en el aula. A través del modelo Flip Learning, el docente inicialmente elige una serie de materiales digitales como son vídeos, presentaciones, páginas web, etc. En estos materiales aparecen explicados una serie de contenidos, que se desarrollarán mediante una serie de actividades a través de las cuales se favorecerá la comprensión de los temas. Todo este material es distribuido por el docente de forma online, de manera que el tiempo de exposición que se realizaba en el aula se disminuye y los alumnos realizan un aprendizaje más activo y colaborativo. El docente, en lugar de realizar exposiciones sobre los contenidos, explica aquellos más complejos que requieren mayor tiempo de dedicación, así como aclarar dudas de manera individual. En definitiva, el modelo Flip Learning se podría definir como Blended Learning, un modelo pedagógico que incluye por un lado la educación presencial y por otro la educación a distancia, en el que ambas deben de complementarse. Una vez realizada la introducción del concepto Flip Learning, llega la hora de enumerar algunos de los beneficios que se obtienen cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través de una clase invertida. En muchas ocasiones, estos beneficios son más cualitativos que cuantitativos, aunque hay ejemplos de escuelas que han mejorado sus resultados tras su implantación. 1. Convierte a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje. Les implica desde el primer momento en el proceso y les dota de responsabilidades, de modo que pasan de ser alumnos pasivos, que escuchan al profesor, a alumnos activos, que trabajan, participan, plantean dudas, en definitiva, se comprometen para construir su propio conocimiento. 2. Hay más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase. Al asumir los estudiantes la revisión de los conceptos teóricos desde casa, mediante una videolección, una lectura, recursos interactivos, el tiempo de clase puede dedicarse a resolver las dudas, solucionar las dificultades de aprendizaje y a trabajar los contenidos de manera individual y colaborativa. 3. Permite atender la diversidad del aula. Los alumnos pueden dedicar tanto tiempo como deseen a revisar los contenidos, para asegurarse de que los comprenden correctamente. Si los están visualizando a través de una videolección, pueden pausarlo y repetirlo tantas veces como deseen. Además, en función de las dudas que planteen, el profesor puede entregarles distintas actividades. 4. Fomenta un aprendizaje más profundo y significativo. El docente puede invertir más tiempo de clase a analizar, crear, evaluar y aplicar los conocimientos para que los puedan trasladar a la vida real, y menos a que recuerden o memoricen datos con el fin de aprobar un examen. Esto contribuye a que los estudiantes logren un aprendizaje más perdurable y significativo. 5. Favorece el desarrollo de las competencias mediante el trabajo individual y colaborativo. Desde un primer instante fomenta la autonomía del alumno, promueve la competencia digital mediante el uso de las TIC y a través del trabajo colaborativo desarrolla las habilidades para organizarse, planificarse, intercambiar opiniones o tratar la información. Aunque el potencial educativo de Flip Learning o clase invertida es enorme, creo que es importante conocer también sus desventajas, para así poder hacer un buen uso de esta metodología. Algunos de sus inconvenientes podrían ser: determinados estudiantes pueden no tener acceso a la tecnología necesaria para llevar a cabo el aula invertida, especialmente las familias con bajos ingresos. No tendrás la garantía 100% de que todos tus alumnos realicen las actividades preparadas para antes de clase, y por tanto la efectividad de la clase invertida puede verse afectada. El éxito de esta metodología depende en gran medida de la participación de los estudiantes. En este sentido, indicar que el apoyo de las familias es fundamental y deben creer también en esta metodología. Es probable que para llevar a cabo tu Flip Learning necesites la colaboración de tus compañeros de departamento, así como de la directiva del centro, y a veces no es fácil. Por último, el docente tiene que ser capaz de crear unos materiales que sean interesantes y atractivos para los alumnos. Es decir, debe tener unos conocimientos aceptables en nuevas tecnologías. Una vez tratadas las ventajas y desventajas, creo que se trata de una metodología adecuada, con grandes beneficios desde el punto de vista educativo, principalmente por el mayor aprovechamiento de las horas lectivas. Pero, ¿por qué tenemos que decantarnos por un modelo u otro? ¿Acaso no podemos utilizar los elementos que más nos gusten o más se adapten a las necesidades del momento en el que lo vamos a poner en práctica? Respondiendo a las preguntas, creo que no hay que obsesionarse con una técnica en concreto, y no porque sea moderna o utilice las TIC ya tiene que ser una buena solución y utilizarla siempre. No me gusta escuchar que todo lo anterior es peor en cuestión de educación. Cada vez salen más teorías educativas nuevas,
y lo primero que indican es que esta es mejor que todo lo anterior. Pues lo siento, no estoy de acuerdo. Personalmente, lo que intento en clase es utilizar todas las herramientas de las que dispongo y utilizar todos los métodos de enseñanza que conozco, antiguos o modernos, ya que según el momento y según para qué, unos son mejores que otros. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el tipo de alumnado, ya que a veces nos olvidamos un poquito de ellos y los utilizamos como cobayas en nuestros experimentos docentes. Por tanto, ¿por qué no buscamos un equilibrio? Para responder a esta pregunta utilizamos un artículo de Katy Ramos, que nos habla sobre el modelo pedagógico del aprendizaje combinado, indicando que los modelos híbridos de aprendizaje están surgiendo como una innovación educativa, siendo un intento de ofrecer lo mejor de ambos mundos, el moderno y el tradicional. Hasta ahora hemos tratado el Flipped Learning desde un punto de vista teórico. Una de las grandes pruebas de una metodología educativa es su implantación en un entorno real y constatar que los resultados recogidos sean positivos en consideración a los objetivos que se quieren alcanzar. Un gran ejemplo positivo sería el de Clintondale High School. Clintondale High School es un centro escolar situado al norte de Detroit, en un distrito de bajos recursos. Antes de comenzar esta experiencia, el centro estaba dentro del 5% de las peores escuelas según el ranking del estado de Michigan. En 2010 se hace cargo del centro un nuevo director, Greg Green, y decide incorporar el Flipped Learning en todas las asignaturas. Aunque al principio los profesores rechazaron la iniciativa, poco a poco los beneficios se hicieron patentes, hasta reducir el fracaso escolar de un 52% a un 19%. Además, la comunidad del entorno educativo realizó un gran apoyo económico mediante donaciones a la escuela. Con estos datos, podemos decir que la implantación del Flipped Learning fue un absoluto éxito.